Una niñita sin hogar le pidió a un millonario que reparara su juguete, el último regalo de su padre. Cuando él descubrió la verdad, se echó a llorar. Secretos salieron a la luz y sus vidas cambiaron para siempre. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. Capítulo 1. El caballo roto. La fina llovizna de junio transformaba las calles de Polanco en una acuarela grisácea, donde los rascacielos espejados reflejaban el cielo cargado de la Ciudad de México. Ricardo Fernández ajustó el cuello de su abrigo de lana italiana mientras caminaba apresurado por la acera de la calle de La Paz, sus zapatos de cuero golpeando en un ritmo preciso contra el concreto mojado. A los 45 años era el tipo de hombre que otros ejecutivos admiraban a distancia. Hombros anchos moldeados por trajes a medida, cabellos canosos perfectamente peinados hacia atrás, y una mirada penetrante que parecía calcular el valor de cada metro cuadrado por donde pasaba. Ricardo había construido su imperio inmobiliario ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, siempre manteniendo una distancia segura entre el corazón y los negocios. Su oficina en el 18º piso del edificio comercial que llevaba su nombre era un santuario de vidrio y acero, donde las plantas estaban prohibidas por ser impredecibles, y las fotografías personales inexistían por ser innecesarias. Cada mañana seguía el mismo ritual. Café negro sin azúcar a las 7 en punto, revisión de los informes financieros hasta las 8 y reuniones consecutivas hasta el anochecer. En esa mañana específica, mientras se acercaba a la entrada del edificio Fernández y Asociados, algo interrumpió su rutina milimétricamente calculada. Un sollozo bajito, casi imperceptible entre los ruidos del tráfico matutino, hizo que sus pasos disminuyeran de velocidad. Allí, encogida junto al parterre de plantas ornamentales que decoraba la entrada del edificio, estaba una niña. No debía tener más de 6 o 7 años, vestida con una sudadera rosa deslavada, que claramente ya había sido de alguien mayor, y unos jeans remendados en las rodillas. Su cabello castaño estaba atado en una coleta desordenada, con mechones escapándose y pegándose en su rostro mojado de lágrimas. Pero lo que más llamó la atención de Ricardo fue el objeto que ella sostenía contra el pecho, como si fuera el último tesoro del mundo. Era un caballo de madera, claramente hecho a mano, pintado con colores que un día debieron ser vibrantes. Azul turquesa en la crin, rojo carmesí en el cuerpo, amarillo dorado en los cascos. El tiempo y el uso habían desvanecido las tonalidades, pero aún era posible percibir el cuidado artesanal en cada detalle, las fosas nasales delicadamente talladas, la expresión casi viva en los ojos pintados, la pose orgullosa de un corcel en movimiento. El problema era que el juguete estaba roto exactamente por la mitad, dividido en 2 mitades desiguales que la niña intentaba encajar sin éxito. «Por favor, señor». La voz de ella era un susurro ronco de tanto llorar. «El caballo de mi papá se rompió. La señora de la panadería dijo que aquí hay personas importantes que pueden arreglar cualquier cosa». Ricardo se detuvo por completo, sintiendo algo extraño suceder en su pecho. Una especie de aprieto que no había experimentado en años. A su alrededor, el movimiento matutino de la ciudad continuaba. Ejecutivos hablando por celular, repartidores en bicicleta zigzagueando entre los coches, el aroma de pan caliente mezclado con el olor a combustible y lluvia. Pero en ese momento, el mundo parecía haberse reducido a esa niña destrozada y su tesoro roto. «¿Cómo te llamas?», preguntó, agachándose para estar a su altura, algo que no hacía en décadas. «Lucía, pero todos me llaman Duda». Ella se limpió la nariz en la manga de la sudadera.
Mi abuela dijo que no puedo molestar a las personas importantes, pero el relámpago está roto y es todo lo que me queda de mi papá. ¿Relámpago? Ricardo miró más atentamente al caballo de madera, notando detalles que antes habían pasado desapercibidos. La base tenía una pequeña inscripción grabada. Para mi princesa guerrera, papá te ama, 2022. Mi papá lo hizo para mí antes de irse. Los ojos de Duda se llenaron de lágrimas nuevamente. Él dijo que siempre que mirara al relámpago, recordaría que él está cuidando de mí desde el cielo, pero ahora está roto y tengo miedo de que mi papá ya no pueda verme. La lógica infantil golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor. ¿Dónde estaba la abuela de la niña? ¿Cómo había llegado una niña tan pequeña hasta allí sola? Sus manos, acostumbradas a sostener solo documentos y bolígrafos, vacilaron en el aire antes de extenderse para recibir el juguete roto. ¿Puedo echarle un vistazo?, preguntó con una suavidad en la voz que sorprendió incluso a sí mismo. Duda dudó por un momento. Luego entregó las dos mitades del caballo con el cuidado de quien maneja algo sagrado. ¿Realmente puedes arreglarlo? La abuela dijo que las personas ricas pueden hacer cualquier cosa. Ricardo examinó la madera rota. Era un trabajo artesanal impresionante, hecho por alguien que claramente entendía tanto de carpintería como de amor paternal. La ruptura había ocurrido en una línea casi recta, dividiendo el caballo entre el cuello y el cuerpo. Con la reparación adecuada, sería posible restaurarlo completamente. «Voy a intentarlo», dijo, sintiéndose hacer una promesa que no sabía si podría cumplir. «Pero necesitas decirme dónde puedo encontrarte para devolver el relámpago cuando esté listo». El rostro de Duda se iluminó por primera vez. «Siempre estamos por aquí durante el día. Mi abuela trabaja en los edificios de la región. Por la noche nos quedamos en casa de la tía Teresa, en Iztapalapa, pero está muy lejos. Es mejor que usted lo traiga aquí mismo». En ese momento, la puerta del edificio se abrió y Mariana, su secretaria desde hacía 15 años, apareció con expresión preocupada. «Señor Ricardo, tiene reunión con los inversores en 20 minutos. Ya están subiendo». Ricardo miró el caballo roto en sus manos. Después, Lucía lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo. Su vida entera había estado marcada por horarios, compromisos, planillas y resultados. Nunca en 4 décadas de existencia había permitido que algo o alguien interrumpiera su cronograma. Pero algo en esos ojos marrones de la niña estaba haciendo grietas en las murallas que él había construido alrededor del corazón. «Mariana reprograma la reunión para después del almuerzo», dijo, sorprendiendo tanto a la secretaria como a sí mismo. «Y busca talleres de carpintería en la región. Necesito a alguien que trabaje con restauración de piezas artesanales». Lucía agarró la barra de su abrigo. «Gracias, señor. Muchas gracias. El relámpago estará feliz». Mientras la niña se alejaba saltando por la acera, Ricardo se quedó parado bajo la fina lluvia, sosteniendo un juguete roto y sintiendo que algo dentro de él también se había partido. Pero, por primera vez en años, no sabía si quería reparar esa grieta o dejarla crecer. Capítulo 2. El taller del señor José. 3 días pasaron antes de que Ricardo finalmente encontrara el valor para salir de la oficina con el caballo de madera envuelto cuidadosamente en papel de seda dentro de su carpeta ejecutiva. Mariana había preparado una lista detallada con 7 talleres de carpintería en la región central de la Ciudad de México, cada uno con dirección, teléfono y una breve descripción de los servicios ofrecidos. Pero algo lo hacía dudar en cada intento de llamada, como si esa misión simple llevara un peso que no lograba comprender. La elección final llegó casi por casualidad.
Durante una reunión con inversionistas en el centro de la ciudad, Ricardo avistó por la ventana del restaurante un pequeño cartel de madera colgado en una calle lateral de Coyoacán. José Martínez, carpintería artesanal desde 1952. Había algo en la simplicidad de esas palabras pintadas a mano que lo atrajo más que las direcciones digitales y sitios web profesionales de su lista. La calle de los Ingleses era una de esas pequeñas arterias que parecían haber parado en el tiempo, comprimida entre edificios modernos como un recuerdo obstinado de lo que la Ciudad de México había sido décadas atrás. Casas bajas, con fachadas coloridas, resistían valientemente la especulación inmobiliaria, y el olor de salsa de tomate y albahaca escapaba de las cocinas abiertas de los restaurantes familiares. El taller del señor José ocupaba la planta baja de una casa de ladrillos expuestos, con una puerta de madera maciza pintada de verde oscuro y dos ventanas protegidas por rejas artesanales que parecían más obras de arte. A través de los vidrios polvorientos, Ricardo pudo vislumbrar bancadas repletas de herramientas antiguas, estanterías abarrotadas de trozos de madera de diferentes tonos y texturas, y la silueta encorvada de un hombre trabajando concentrado en una pieza. La campana de bronce colgada en la puerta anunció su entrada con un sonido suave y melodioso. El ambiente lo envolvió de inmediato. Olor a pegamento de madera mezclado con barniz, aserrín dorado esparcido por el suelo de cemento pulido, y esa luz especial que solo existe en espacios donde las personas crean cosas con sus propias manos desde hace mucho tiempo. «Buongiorno, signore», dijo una voz ronca con acento italiano aún perceptible después de décadas en México. José Martínez levantó la cabeza de la pieza en la que trabajaba, un mueble que parecía ser una cómoda antigua en proceso de restauración. Debía tener unos 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en una coleta, barba bien recortada y manos marcadas por décadas de trabajo manual. Vestía un delantal de cuero sobre una camisa de cuadros descolorida, y sus ojos azules brillaban con esa curiosidad característica de quien ha pasado la vida aprendiendo cosas nuevas. «Buenas tardes», respondió Ricardo, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en ese ambiente. «Me gustaría saber si usted hace restauración de juguetes». José limpió sus manos en el delantal y se acercó. «¿Qué tipo de juguete?». Con cuidado casi reverencial, Ricardo sacó las dos mitades del caballo de madera de su carpeta. José tomó las piezas con manos experimentadas, girándolas lentamente, examinando la madera, la pintura, los detalles del tallado. «Madonna mía», murmuró, y su rostro se transformó completamente. «Este caballo, lo conozco, este trabajo». «¿Cómo así lo conoce?». Ricardo sintió el corazón acelerarse. José caminó hasta una de las bancadas y encendió una lámpara con lupa. «Mire aquí, señor. La madera es de pino, de muy buena calidad. El tallado. Mire cómo se hicieron las crines, una por una, con gubia número 3. Y esta técnica de pintura, con barniz marino por encima para protección. Esto no es trabajo de aficionado». El carpintero tomó una de las piezas y señaló pequeños detalles que Ricardo no había notado antes. La textura realista de los cascos, la expresión casi humana en los ojos del animal, la postura dinámica que sugería movimiento incluso en la inmovilidad. «Este caballo fue hecho por alguien que asistía a mis clases», continuó José con una mezcla de orgullo y melancolía en la voz. «Los sábados por la mañana doy clases gratuitas para personas del barrio, padres de familia que quieren hacer juguetes para sus hijos, jóvenes que quieren aprender una profesión, a veces hasta empresarios jubilados que descubren el placer de trabajar con las manos. ¿Y usted recuerda quién hizo este caballo?». José se quedó en silencio por un largo momento,
moviendo las dos mitades de la pieza como quien intenta armar un rompecabezas de la memoria. Era un joven, tal vez unos 30 años, muy delgado, siempre con una tos que no mejoraba. Venía todos los sábados durante algunos meses. El año pasado trabajaba solo en este proyecto, con mucho cuidado, mucho amor. Decía que era para su hijita, que a ella le encantaban los caballos. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Él todavía viene a las clases. No, señor, dejó de venir a finales del año pasado. Siempre me preocupa cuando los alumnos desaparecen así, ¿sabe? A veces es porque perdieron interés, a veces... José hizo una pausa significativa. A veces la vida se complica. El silencio se extendió entre los dos hombres, puntuado solo por el ruido distante del tráfico y el tic-tac rítmico de un reloj de pared antiguo. Ricardo miró alrededor del taller, observando las herramientas organizadas. Con precisión militar, los proyectos en curso, las fotografías en la pared mostrando a José con diferentes generaciones de alumnos. ¿Puede restaurar el caballo?, preguntó finalmente. «Claro que puedo». José sonrió, y su alegría genuina iluminó todo el ambiente. «Va a ser un placer restaurar el trabajo de uno de mis chicos, pero dígame, señor, ¿cómo llegó este caballo a sus manos?» Ricardo dudó. ¿Cómo explicar el encuentro con Lucía sin sonar como un loco o un aprovechador? ¿Cómo describir ese impulso inexplicable de ayudar a una niña desconocida cuando él mismo no entendía sus propias motivaciones? Una niña, la hija de él, creo. El juguete se rompió y ella me pidió ayuda. José asintió lentamente, como si esa explicación tuviera todo el sentido del mundo. «Ah, los niños tienen ese poder, ¿no? Es cierto, logran hacernos recordar cosas que olvidamos que existían». Mientras José comenzaba a examinar la ruptura con más detalle, explicando el proceso de restauración que usaría, lijar cuidadosamente los bordes, aplicar pegamento especial para madera, retocar la pintura con colores idénticos a los originales, Ricardo se descubrió hipnotizado por el ambiente a su alrededor. Había algo profundamente reconfortante en ese taller, una sensación de solidez y permanencia que contrastaba drásticamente con su mundo de vidrio y acero. Allí, las cosas estaban hechas para durar, reparadas con paciencia cuando se rompían, preservadas como tesoros, incluso cuando perdían su utilidad original. «¿Cuánto tiempo llevará?», preguntó. «2 días. Necesito dejar secar bien el pegamento antes de retocar la pintura. Pero no se preocupe, señor. Cuando termine, quedará como nuevo». Al salir del taller, Ricardo llevaba algo más que solo la promesa de un juguete reparado. Por primera vez en años, había pasado 1 hora entera sin pensar en hojas de cálculo, informes o reuniones, y descubrió que le gustaba esa sensación. Capítulo 3. La búsqueda. 2 días después, Ricardo regresó al taller del señor José con una puntualidad que impresionaría incluso a sus socios más exigentes. El caballo de madera estaba impecable. La restauración había sido tan perfecta que era imposible detectar dónde había ocurrido la ruptura. Los colores vibrantes habían sido cuidadosamente retocados, el barniz brillaba como si fuera nuevo, y Relámpago parecía listo para galopar nuevamente por los sueños de una niña. «Trabajo bellísimo», murmuró Ricardo, girando delicadamente la pieza entre las manos. «Quedó perfecto, señor José». El carpintero italiano sonrió con orgullo paternal. «Cuando amas lo que haces, señor, el resultado siempre es bueno. Esta niña va a estar muy feliz». Fue con esa certeza reconfortante que Ricardo condujo su BMW negro de regreso a Polanco, el caballo restaurado envuelto en papel de seda en el asiento del pasajero. Pero cuando llegó al andador, frente a su edificio, el lugar estaba vacío.
Solo los jardineros de la alcaldía regaban las plantas ornamentales, indiferentes a su búsqueda silenciosa. Ricardo esperó 1 hora, luego 2. Caminó por las calles adyacentes, preguntó a los porteros de los edificios vecinos, conversó con los vendedores ambulantes de la región. Nadie había visto a una niña de 6 años con una abuela anciana. Era como si Lucía y su familia hubieran desaparecido. Quizás se hayan mudado de área, sugirió Mariana cuando regresó a la oficina visiblemente frustrado. Las personas en situación de vulnerabilidad social suelen ser muy móviles. La observación de su secretaria lo incomodó más de lo que debería. «¿Situación de vulnerabilidad social?», repitió. «La niña dijo que viven en la casa de una tía». «Señor Ricardo, con todo respeto, los niños de 6 años no siempre pueden explicar situaciones complejas con precisión». Durante los días siguientes, Ricardo se descubrió haciendo algo completamente fuera de su patrón, saliendo de la oficina en los horarios de almuerzo para buscar a Lucía. Visitó plazas, paradas de autobús, cercanías de escuelas públicas. Habló con trabajadores sociales, guardias municipales, comerciantes locales. Cada pista resultaba ser un callejón sin salida. Fue una tarde de jueves, después de otra búsqueda infructuosa, que Ricardo decidió expandir su búsqueda más allá de Polanco. Si la abuela de Lucía realmente trabajaba como limpiadora en edificios comerciales, podría estar en cualquier lugar de la región central de la ciudad. La primera parada fue la Secretaría Municipal de Asistencia Social, un edificio gris en la región de la Ciudadela que olía a café recalentado y tenía pasillos eternos forrados de carteles sobre programas gubernamentales. Después de 40 minutos, esperando en una fila que se movía a la velocidad de un caracol sedado, Ricardo finalmente pudo hablar con una funcionaria. «Estoy buscando a una niña llamada María Eduarda, de unos 6 años, que vive con su abuela», explicó, sintiéndose ridículo por no tener información más específica. La mujer, una señora de mediana edad con gafas colgadas de una cadena, lo miró con la expresión cansada de quien escucha historias complicadas todo el día. «Señor, solo en la región central tenemos registradas más de 300 niñas llamadas María Eduarda. ¿Tiene CPF, dirección, nombre completo de la responsable?» Ricardo movió la cabeza sintiéndose como un aficionado tratando de resolver un rompecabezas sin tener todas las piezas. «¿Qué quiere con esta niña?», preguntó la funcionaria, y había una desconfianza creciente en su tono de voz. «Solo quiero devolver un juguete que ella me pidió que reparara». «¿Un juguete?», la mujer arqueó las cejas. «¿Es pariente de la niña?». «No, Ella estaba llorando frente a mi edificio y...». «Entiendo». La funcionaria hizo algunas anotaciones en un formulario. «Usted necesita entender que existen protocolos para este tipo de situaciones. No podemos simplemente proporcionar información sobre menores de edad a extraños, incluso si las intenciones son buenas». Ricardo salió de allí con más preguntas que respuestas y con una sensación incómoda de haber sido catalogado como un potencial problema. Se dirigió entonces a los refugios temporales de la región central, lugares que siempre supo que existían, pero que nunca había realmente visto. El primero era una construcción de ladrillos expuestos en una calle lateral de Tepito, con un pequeño patio donde algunos niños jugaban bajo la supervisión de educadores sociales. La directora, una mujer negra de unos 40 años con una sonrisa cálida, pero ojos extremadamente atentos, lo recibió en una sala pequeña decorada con dibujos infantiles. «Señor», esperó a que él se presentara. «Ricardo Fernández, estoy buscando a una niña llamada María Eduarda que perdió un juguete. Logré repararlo y me gustaría devolvérselo». «¿Y cuál es su relación con esta niña?».
Nuevamente esa pregunta. Ricardo comenzó a darse cuenta de que su historia sonaba cada vez más extraña con cada repetición. Ninguna relación específica. Ella me pidió ayuda y yo... Usted entiende que esto es bastante inusual, ¿verdad? Un empresario... Ella había reconocido claramente su nombre, buscando a una niña desconocida. Entiendo que parezca extraño, pero mi intención es genuinamente ayudar. La directora se inclinó hacia adelante. Señor Ricardo, ¿puedo hacerle una pregunta directa? ¿Qué realmente lo motivó a buscar a esta niña? Porque sinceramente no es común que personas en su posición social se involucren de esta manera con niños en situación de vulnerabilidad. La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué lo motivaba realmente? ¿Por qué estaba perdiendo horas de trabajo, cancelando reuniones importantes y conduciendo por barrios que nunca había frecuentado en busca de una niña que había conocido por 5 minutos? No lo sé, respondió con una honestidad que lo sorprendió incluso a sí mismo. Solo sé que necesito devolver este caballo a ella. La directora lo estudió en silencio durante un largo momento, como si intentara leer algo en su expresión. ¿Usted ha considerado que tal vez esta niña no esté realmente en una situación de vulnerabilidad extrema? A veces las apariencias engañan. Muchas familias trabajan en la región central durante el día, pero tienen casa en barrios más periféricos. Esa posibilidad nunca había ocurrido a Ricardo. Durante toda su búsqueda, había asumido automáticamente que Lucía y su abuela eran personas sin hogar, una categoría que siempre había mantenido cuidadosamente alejada de su mundo ordenado. Pero ella estaba llorando en la calle. Los niños lloran en cualquier lugar, señor Ricardo, y pedir ayuda a extraños es parte de la naturaleza infantil, especialmente cuando están en desesperación. Al salir del refugio, Ricardo se sentó en el banco del BMW durante varios minutos, sosteniendo el caballo restaurado y reflexionando sobre las palabras de la directora. Tal vez toda su búsqueda se basaba en suposiciones incorrectas. Tal vez Lucía fuera solo una niña normal que había perdido un juguete especial y había recurrido a un adulto que parecía importante para ayudarla. Pero eso no explicaba por qué el simple recuerdo de esos ojos marrones llenos de lágrimas aún podía mantenerlo despierto durante la madrugada. Capítulo 4. El encuentro con la asistente social. El viernes siguiente, Ricardo decidió hacer un intento más. Esta vez, siguió un enfoque diferente. En lugar de buscar a Lucía específicamente, comenzó a mapear dónde podría estar una abuela que trabaja como limpiadora en edificios comerciales. Su lógica empresarial finalmente se mostró útil para algo más que negocios inmobiliarios. Armado con una lista de los principales edificios comerciales en un radio de 5 kilómetros de Polanco, Ricardo comenzó su investigación metódica. En cada edificio, preguntaba discretamente a los porteros sobre trabajadoras de limpieza que tuvieran nietas pequeñas. La mayoría de los porteros lo miraban con desconfianza. Era obvio que un hombre de traje italiano haciendo preguntas sobre limpiadoras llamaba la atención. Fue en su 8º edificio, un complejo empresarial en la Villa Olímpica, donde finalmente obtuvo una pista útil. El portero, un hombre de unos 50 años con uniforme impecablemente planchado, asintió cuando Ricardo mencionó a una señora de 70 años que cuidaba de una nieta. «¿Doña Concepción?», preguntó el hombre. «Ella trabaja aquí desde hace unos 3 años, subcontratada por la empresa de limpieza. Siempre habla de su nietecita, incluso muestra fotos en su celular, pero hoy no vino a trabajar». «¿Usted sabría decirme dónde puedo encontrarla?». El portero dudó. «Mire, señor, no puedo dar información personal de los empleados, pero puedo hablar con la supervisora de limpieza, si quiere».
15 minutos después, Ricardo estaba en una sala pequeña en el sótano del edificio, conversando con María José, supervisora de limpieza de la empresa subcontratada. Era una mujer robusta de unos 40 años, con cabello rizado recogido en un moño y una mirada directa que no aceptaba evasivas. Doña Concepción pidió unos días de descanso, explicó María José, claramente desconfiada de las intenciones de Ricardo. Dijo que necesitaba resolver unos problemas familiares. Me gustaría mucho hablar con ella. Tengo algo que pertenece a su nieta. ¿Y qué sería? Ricardo mostró el caballo de madera cuidadosamente envuelto. María José examinó el juguete con atención y su expresión se transformó completamente. Nuestra Señora, murmuró, este es el caballito de Lucía. Ella nos lo mostró cuando se rompió. Estaba destrozada. ¿Cómo lo consiguió? Ella me pidió ayuda para repararlo. Lo llevé a un taller de carpintería y... Espera ahí. María José se levantó bruscamente. Usted es ese empresario de Polanco del que ella habló, el que prometió arreglar el relámpago. Sí, soy yo, Ricardo Fernández. Doña Concepción se preocupó cuando ustedes desaparecieron del lugar donde solían estar durante el día. Pensó que usted había cambiado de idea. He estado buscándolas durante semanas. Volví al mismo lugar varias veces. María José lo estudió durante un largo momento, como si intentara decidir si podía confiar en él. Mire, señor Ricardo, voy a ser directa con usted. Doña Concepción es una mujer muy digna, muy orgullosa, no acepta caridad de nadie. Si descubre que le di su dirección a un extraño, aunque sea bien intencionado, se enojará mucho conmigo. Solo quiero devolver el juguete de la niña. ¿Es solo eso? María José cruzó los brazos. Porque usted necesita entender una cosa. Esa familia ha pasado por mucho. El padre de Lucía era hijo único de doña Concepción. Cuando murió de cáncer de pulmón, ella asumió sola la responsabilidad por su nieta. Trabaja como loca para darle dignidad a esa niña. Ricardo sintió un apretón en el pecho. No sabía que él había muerto de enfermedad. Así es. Y doña Concepción se preocupa de mantener la independencia de ella. No acepta ayuda del gobierno. No le gusta que Lucía pida cosas a extraños. Debe haberse sentido muy avergonzada cuando supo que la niña fue a pedir ayuda al Señor. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró una mujer de unos 35 años. Con el cabello rizado recogido en una coleta, vistiendo jeans y una blusa azul marino. Llevaba una carpeta de documentos y tenía ese aire de quien siempre está corriendo contra el tiempo. María José, disculpa interrumpir, pero necesito los informes de... Oh, se detuvo al ver a Ricardo. No sabía que tenías visita. Esta es Carla, presentó María José. Es trabajadora social. Viene aquí una vez a la semana para acompañar a los empleados que tienen hijos pequeños. Carla, este es el señor Ricardo, aquel de quien te hablé que arregló el caballo de Lucía. Carla levantó las cejas y extendió la mano para saludarlo, pero su apretón fue firme y su mirada analítica. Entonces, ¿usted es el famoso empresario benéfico? Había un toque de ironía en su voz. No diría benéfico, solo estaba devolviendo un favor. ¿Qué tipo de favor podría haber hecho una niña de 6 años a un hombre como usted? La pregunta tenía un tono desafiante que dejó a Ricardo incómodo. Ella me hizo recordar algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? ¿Carla? María José intentó intervenir. No, María José. Es importante entender las motivaciones de las personas cuando se acercan a familias en situación vulnerable. Ricardo se irritó. Ustedes hablan como si yo fuera un depredador. Solo quiero devolver un juguete. ¿Y después? Carla cruzó los brazos. ¿Qué espera que pase después de devolver el juguete?
¿Que doña Consuelo y Lucía le estén eternamente agradecidas? ¿Que se sientan en deuda con usted? No espero nada. Todo el lícito mundo espera algo, señor Ricardo. La cuestión es ser honesto sobre esas expectativas. El silencio tenso fue roto por María José. Gente, vamos con calma. Carla, el señor Ricardo parece ser una persona de buena fe. Y señor Ricardo, Carla tiene razón en ser cautelosa. Vemos muchos aprovechadores por aquí. Carla suspiró y relajó ligeramente su postura. Disculpe si fui demasiado directa, señor Ricardo, pero es que en mi trabajo veo mucha gente que piensa que puede salvar familias pobres como si fueran proyectos personales, y eso termina lastimando más que ayudando. Entiendo su preocupación, respondió Ricardo, tratando de mantener la voz calmada. Pero yo genuinamente solo quiero devolver este caballo a la niña. Después de eso, cada uno sigue su vida. Carla lo observó por un largo momento, como si intentara leer sus verdaderas intenciones. Está bien, dijo finalmente. Voy a hablar con doña Consuelo. Si ella quiere recibir el juguete, marco una cita en un lugar neutral, pero con una condición. Yo estaré presente. ¿Por qué? Porque esa es mi función, proteger a familias como la de ellas de personas como usted, personas como yo, personas que tienen poder y dinero y piensan que eso las califica para interferir en la vida de los demás, incluso con buenas intenciones. Capítulo 5. La revelación en el parque. El encuentro fue marcado para el sábado siguiente, a las 10 de la mañana, en el Parque Chapultepec. Carla había elegido específicamente el área de juegos cerca del Museo Afro-México, un lugar público, concurrido, donde Lucía se sentiría a gusto y donde cualquier tensión entre los adultos podría ser suavizada por la presencia de otras familias. Ricardo llegó 15 minutos antes de la hora acordada, vistiendo jeans y una camisa de polo. Un esfuerzo consciente para parecer menos intimidante que en sus trajes ejecutivos. Llevaba el caballo de madera en una bolsa de papel craft, junto con una tarjeta donde había escrito un simple «Gracias por enseñarme algo nuevo». R.A. El parque estaba lleno de familias disfrutando del soleado sábado de julio. Niños corrían entre los juegos, padres empujaban columpios, abuelos sentados en bancos observaban la actividad con sonrisas pacientes. Era un mundo que Ricardo conocía solo de pasada. Siempre había sido el tipo de hombre que trabajaba los sábados. Carla apareció puntualmente a las 10 en punto, acompañada de una señora bajita con cabello canoso recogido en un moño sencillo. Doña Consuelo tenía el rostro marcado por el tiempo y el trabajo, pero sus ojos marrones brillaban con una dignidad inquebrantable. Vestía una blusa floreada planchada con esmero y un pantalón social azul marino, claramente su mejor ropa. «Señor Ricardo», Carla hizo las presentaciones formales. «Esta es doña Consuelo». «Mucho gusto, doña Consuelo». Ricardo extendió la mano, que fue correspondida con un apretón firme, pero cauteloso. «Lucía ya viene», dijo Consuelo, señalando a una niña que corría hacia ellos desde el estacionamiento. Cuando Lucía lo vio, su rostro se iluminó completamente. «Señor del edificio, señor del edificio», gritó, corriendo a abrazar sus piernas con la espontaneidad típica de los niños. «Hola, Lucía. Traje algo para ti». Consuelo inmediatamente se tensionó. «Señor, ya le expliqué a Carla que no aceptamos regalos. Solo queríamos agradecerle por haberse preocupado por la niña. No es un regalo, doña Consuelo, es una devolución». Ricardo se arrodilló a la altura de Lucía y sacó cuidadosamente el caballo restaurado de la bolsa. La reacción de la niña fue inmediata y abrumadora. Soltó un grito de alegría que hizo que varias familias cercanas se volvieran a mirar. «¡Relámpago! ¡Mi relámpago!». Lucía tomó el juguete y lo besó repetidamente.
Está nuevo, está hermoso. Abuela, mira cómo quedó. Consuelo se acercó, y Ricardo vio que sus manos temblaban ligeramente al tocar el caballo de madera. «Jesucristo», murmuró, «quedó igualito a cuando Máximo terminó». «¿Máximo era su padre?», preguntó Ricardo amablemente. «Mi hijo». La voz de Consuelo falló por un momento. Él hizo este caballito en las últimas semanas de vida. Estaba internado, pero los fines de semana que podía venir a casa, se pasaba trabajando en esta pieza. Decía que quería dejar algo especial para su princesita. Carla se acercó y puso la mano en el hombro de doña Consuelo, en un gesto de apoyo silencioso. El carpintero que restauró dijo que su hijo tenía mucho talento, comentó Ricardo, que asistía a sus clases los sábados. ¿Usted habló con José? Doña Consuelo pareció sorprendida. José Martínez, en Coyoacán. ¿Lo conoce? Claro que lo conozco. Fue él quien enseñó a Marcio a trabajar con madera. Mi hijo descubrió esas clases en el último año de vida, cuando los médicos dijeron que no había más que hacer. Creo que trabajar con las manos le ayudaba a sentirse útil aún. Lucía estaba sentada en el césped, conversando, en voz baja con el caballo restaurado, completamente ajena a la conversación de los adultos. «Papá, el chico te arregló bien», susurraba. «Ahora puedes protegerme de nuevo». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Doña Consuelo, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo se las arreglaron después de que Marcio partió?» Doña Consuelo se enderezó y Ricardo se dio cuenta de que había tocado un punto sensible. «Siempre nos hemos arreglado, señor. Trabajo desde los 12 años. Crié a mi hijo sola y ahora estoy criando a mi nieta de la misma manera, con honestidad y mucho trabajo». «No», quise ofender. «Es que cuando encontré a Lucía aquel día, ella parecía que, abandonada». Había un tono defensivo en la voz de doña Consuelo. «No, parecía triste, muy triste. Y usted tuvo pena de nosotras», completó doña Consuelo, y su postura se volvió aún más rígida. Carla notó la creciente tensión y decidió intervenir. «Señor Ricardo, doña Consuelo tiene motivos para ser cautelosa. Mucha gente piensa que puede ayudar, sin entender que a veces la ayuda puede ser más perjudicial que beneficiosa. ¿Cómo así?» «La gente mira nuestra situación y ve pobreza», explicó doña Consuelo. «Pero no ve la dignidad. No ven que tenemos nuestra casa, nuestra familia, nuestros valores. Lucía estudia en una excelente escuela pública en nuestro barrio, tiene amiguitos, tiene una vida normal. Entonces, ¿por qué estaba en la calle aquel día? Porque era viernes y yo estaba cubriendo el turno de una colega enferma. Lucía salió de la escuela y vino a encontrarme en el trabajo, como siempre hace. El caballito se rompió en el momento en que ella bajó del autobús, en la prisa. Se desesperó y... Bueno, ¿qué puede hacer una niña? Vio a un hombre de traje y pensó que podía resolver cualquier problema. La explicación simple hizo que Ricardo se sintiera simultáneamente aliviado y avergonzado. Aliviado por descubrir que Lucía no vivía en las calles como había imaginado. Avergonzado por haber hecho tantas suposiciones basadas en prejuicios que ni siquiera sabía que tenía. «Pido disculpas si invadí su privacidad», dijo sinceramente. «Solo quería devolver el juguete». Doña Consuelo lo observó por un largo momento, como si intentara evaluar la sinceridad de sus palabras. «Usted parece una buena persona», dijo finalmente. «Solo necesita entender que no toda niña que necesita ayuda es huérfana, y no toda familia que no tiene mucho dinero necesita ser salvada». Lucía se levantó y corrió hacia Ricardo. «Gracias por arreglar a mi relámpago. Ahora puede protegerme de nuevo». «Él siempre te ha protegido, Lucía, incluso roto».
La niña inclinó la cabeza pensativa. ¿Cómo así? Porque el amor que tu padre puso en él nunca se rompe. El caballito es solo madera y pintura. El amor es lo que hace la magia. Doña Consuelo lo miró con una expresión diferente, como si estuviera viendo algo en él que no había notado antes. ¿Usted tiene hijos, señor Ricardo? No, nunca tuve. Pero habla como si entendiera. Ricardo sonrió tristemente. Creo que algunas cosas se entienden con el corazón, no con la experiencia. Capítulo 6. Los sábados en el taller. 3 semanas pasaron desde el encuentro en el parque, y Ricardo descubrió que no podía dejar de pensar en la conversación con doña Consuelo. Sus palabras sobre dignidad e independencia resonaban en su mente durante las reuniones ejecutivas, creando un malestar que no sabía cómo nombrar. Era como si un velo se hubiera retirado de sus ojos, revelando aspectos de la realidad que siempre habían estado allí, pero que él había elegido ignorar. En un viernes particularmente difícil, 3 reuniones canceladas, 2 contratos pospuestos y una pelea con los socios sobre la dirección de la empresa. Ricardo se encontró conduciendo sin rumbo por las calles de la Ciudad de México. Cuando se dio cuenta, estaba parado frente al taller del señor José en Coyoacán. El letrero cerrado colgaba de la puerta, pero había luz encendida en el interior y el característico sonido de un cepillo trabajando la madera. Ricardo golpeó suavemente el cristal. José apareció con el delantal cubierto de aserrín, una sonrisa sorprendida en el rostro. «Señor Ricardo, qué placer. Entre, entre». «No quiero interrumpir su trabajo, señor José». «¿Interrumpir? ¿Qué dice? Estaba trabajando en una pieza para un cliente, pero siempre tengo tiempo para una conversación. Venga, venga a ver». El interior del taller estaba iluminado por una luz dorada que provenía de lámparas antiguas colgadas sobre las mesas de trabajo. José lo condujo hasta una mesa donde trabajaba en una cómoda antigua de madera oscura, claramente una pieza de valor. «Es hermosa», comentó Ricardo, pasando los dedos por la superficie lisa. «Madera de pino de ley, más de 100 años. La familia la trajo para restaurar porque pertenecía a la abuela. Algunas cosas no. Se tiran, ¿verdad? Se arreglan, se preservan, se pasan de generación en generación». Había algo en la filosofía simple del carpintero que tocó a Ricardo de una manera inesperada. «Señor José, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo funcionan esas clases que usted da los sábados?» Los ojos del italiano brillaron. «Ah, las lecciones. Es muy simple. Todos los sábados por la mañana, de 8 a 12, quien quiera aprender, viene aquí. No cobro nada. Solo pido que traigan la madera. Enseño lo básico, cómo sostener las herramientas, cómo respetar la fibra de la madera, cómo tener paciencia con el trabajo de las manos. Y viene mucha gente. Depende de la época. En invierno viene más gente, en verano menos, pero siempre hay unos 5 o 6 alumnos fijos. Jubilados, padres que quieren hacer juguetes para sus hijos, jóvenes que quieren aprender un oficio». José hizo una pausa significativa. «Y a veces aparece gente perdida que está necesitando encontrar algo que no sabe qué es». Ricardo sintió que la observación había sido dirigida específicamente a él. «¿Cree que podría participar en una de esas clases?» «Claro, por supuesto. Mañana mismo si quieres. Trae ropa vieja y manos dispuestas a trabajar». Esa noche, Ricardo pasó horas despierto pensando en la propuesta. A los 45 años, con una empresa exitosa y una rutina establecida desde hace décadas, la idea de aprender algo completamente nuevo, especialmente algo manual, parecía simultáneamente absurda e irresistible. El sábado siguiente, a las 7:50 de la mañana, Ricardo estacionó frente al taller vistiendo un pantalón vaquero viejo
que había encontrado en el fondo del armario y una camisa de algodón que no usaba desde hacía años. Sus manos, acostumbradas solo a documentos y teclados, temblaban ligeramente de nerviosismo. La puerta ya estaba abierta y voces animadas venían del interior. Cuando entró, encontró a 5 personas reunidas alrededor de una mesa donde José explicaba algo sobre tipos de madera. «Ecco il nostro nuevo alumno», anunció José alegremente. «Chicos, este es Ricardo. Ricardo, déjame presentar a la clase». Estaba don Antonio, jubilado de la construcción de 67 años, que estaba haciendo una casita de muñecas para su nieta. Julia, profesora de 35 años, que quería aprender a hacer muebles para su propia casa. Carlos, un joven de 22 años, que soñaba con abrir un taller de carpintería. Doña Teresa, señora de 58 años que había descubierto en 1900 la madera una terapia para lidiar con la depresión tras la muerte de su marido. Y Fernando, ejecutivo de 40 años que había sufrido un agotamiento y estaba redescubriendo el placer de trabajar con las manos. «Primera lección», dijo José, entregándole a Ricardo una lija y un trozo de madera en bruto. «La madera tiene personalidad. Te enseñará sobre paciencia, sobre respetar el tiempo de las cosas, sobre encontrar belleza donde otros ven solo material bruto». Durante las 4 horas siguientes, Ricardo experimentó algo que no sentía desde hacía décadas: la satisfacción de crear algo concreto con sus propias manos. Sus palmas se volvieron ásperas por la lija, sus dedos doloridos por la presión de las herramientas, pero había algo profundamente reconfortante en el proceso. «¿Por qué decidiste venir aquí?», preguntó Fernando durante una pausa para el café. «Conocí el trabajo del señor José a través de una situación personal», Ricardo dudó, «y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no hacía nada que tuviera un significado real». «Entiendo perfectamente», sonrió Fernando. «Pasé 10 años en una multinacional pensando que estaba construyendo algo importante. Hasta que un día desperté y me di cuenta de que solo estaba moviendo números en una pantalla». Doña Teresa se acercó cargando 2 tazas de café. «Trabajar con madera es terapéutico», dijo, ofreciendo una taza a Ricardo. «Cuando estás lijando, o cortando, o ensamblando una pieza, la cabeza se calma. Los problemas siguen ahí, pero se vuelven más pequeños». «¿Y ustedes vienen aquí toda semana?» «Religiosamente», respondió Julia. «Se ha convertido en mi ritual de sábado. Durante la semana doy clases a adolescentes ruidosos, corrijo exámenes, lidio con burocracia. Aquí solo me concentro en la madera y en mis manos». A las 12 horas, cuando la clase terminó, Ricardo miró el trozo de madera que había lijado durante la mañana. No era nada del otro mundo, solo un rectángulo de madera de pino lisa y uniforme, pero había sido hecho por él, transformado por sus propias manos de algo áspero en algo suave. José se acercó, examinando su trabajo. «Buen primer día, señor, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué vas a hacer con esta pieza?» «No sé, es solo un trozo de madera lijada». «No es verdad, es una posibilidad. Puede convertirse en una pequeña estantería, una base para un portarretratos, parte de un juguete. La madera ya está lista para transformarse en cualquier cosa que quieras crear». Al salir del taller, Ricardo llevaba su pequeña pieza de madera como si fuera un trofeo. Por primera vez en meses, no pensó en el trabajo durante todo el fin de semana. En cambio, se quedó imaginando lo que podría hacer con ese trozo de pino. ¿Qué posibilidades estaban escondidas en su superficie lisa y dorada? El lunes, cuando Mariana comentó que él parecía más relajado, Ricardo solo sonrió y dijo que había descubierto un nuevo pasatiempo. No mencionó que también había descubierto una nueva forma de respirar. Capítulo 7. El descubrimiento. En el Día del Niño.
Octubre llegó con ese calor típico de la primavera en la Ciudad de México, y Ricardo ya se había convertido en un asistente asiduo de las clases de carpintería del señor José. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora exhibían pequeños callos y cicatrices, marcas que él observaba con orgullo durante las reuniones ejecutivas, como medallas secretas de una vida doble que estaba aprendiendo a vivir. En ese sábado específico, víspera del Día del Niño, el taller tenía un ambiente especial. Varios alumnos estaban terminando proyectos para los hijos y nietos. Don Antonio daba los últimos retoques a la casita de muñecas. Carlos esculpía un carrito de madera. Doña Teresa pintaba delicadamente un rompecabezas artesanal. «Señor José», preguntó Ricardo mientras lijaba una pequeña estantería que había comenzado 3 semanas atrás. «¿Usted guarda cosas de los alumnos antiguos que dejan de venir?» El carpintero dejó de afilar una herramienta y lo miró con curiosidad. «¿Por qué esta pregunta?» «Es que estaba pensando en Máximo, el padre de la niña del caballo. Usted dijo que él asistía a las clases el año pasado». José asintió lentamente. «Ah, sí, el pobre chico. Máximo era muy dedicado, muy meticuloso. Siempre llegaba temprano y se iba el último». Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo algo. «Ven conmigo, señor Ricardo». José lo condujo hasta la parte trasera del taller, donde había una pequeña despensa con estanterías repletas de maderas, herramientas antiguas y cajas de cartón organizadas por... «Cuando un alumno deja de venir y deja cosas atrás, yo guardo por un año», explicó José, buscando entre las cajas. «Después dono o uso la madera para otros proyectos, pero...» Sacó una caja marcada M. Santos, 2022. «Las cosas de Máximo no he podido tocar aún». Ricardo sintió el corazón acelerarse cuando José abrió la caja. Dentro había 3 piezas de madera cuidadosamente trabajadas, un pequeño baúl del tesoro con bisagras hechas a mano, un rompecabezas en forma de mariposa con piezas móviles de colores y un tren de juguete con 3 vagones perfectamente tallados. «Madonna mía», murmuró José, sacando las piezas una por una. Había olvidado lo talentoso que era. «Mira este trabajo en los detalles». Ricardo tomó el trenecito, observando cómo cada vagón había sido esculpido con ventanas diminutas, ruedas que giraban de verdad y hasta pequeños pasajeros pintados a mano en las ventanas. Era un trabajo de precisión impresionante, especialmente considerando que Máximo estaba enfermo durante la confección. «¿Él hizo todo esto aquí?» Sí, venía todos los sábados. A veces durante la semana también cuando yo lo permitía. Decía que quería dejar muchos recuerdos para la niña, para que ella pudiera jugar y recordar a su papá durante mucho tiempo». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Doña Consuelo y Lucía saben que estas piezas existen». José movió la cabeza tristemente. «Máximo murió antes de terminar todo. Estaba trabajando en una última pieza, una casita de muñecas, cuando dejó de venir a las clases. Supe después, por la vecindad, que él había partido». «¿Y estas piezas han estado aquí desde entonces?» «No tuve valor de buscar a la familia. No sabía cómo explicar, cómo entregar. Parecía muy doloroso para todos». Ricardo examinó cada pieza cuidadosamente. El amor paternal estaba presente en cada detalle, en cada acabado perfecto, en cada color cuidadosamente elegido. Era como si Máximo hubiera puesto pedazos de su alma en esos juguetes. «Señor José, ¿me daría permiso para llevar estas piezas a doña Consuelo y Lucía?» El carpintero lo observó por un largo momento. «¿Está seguro? Será muy emocional para ellas». «Estoy seguro. Tienen el derecho de conocer estos últimos regalos de Máximo». «¿Y cómo vas a explicar que encontraste las piezas?» Ricardo dudó.
La verdad era que ni él mismo entendía completamente por qué se sentía tan conectado a esa familia, por qué la historia de Máximo lo tocaba de forma tan profunda. Voy a decir la verdad, que estoy asistiendo a sus clases y que las encontré por casualidad. José envolvió cuidadosamente cada pieza en paños suaves antes de ponerlas de nuevo en la caja. Asegura bien esa caja en el coche, señor. Son tesoros de un padre para su hija. Esa tarde, Ricardo llamó a Carla, la trabajadora social. Después de explicar sobre su descubrimiento en el taller, logró convencerla para que intermediar nuevamente un encuentro con doña Consuelo y Lucía. ¿Estás seguro de que no te estás involucrando demasiado en esta situación?, preguntó Carla por teléfono. Solo quiero entregar lo que es de ellas por derecho, Carla. Está bien, hablaré con doña Consuelo. Pero Ricardo, prepárate para una reacción emocional intensa. Descubrir que hay más regalos de su hijo puede ser al mismo tiempo maravilloso y devastador para ella. El encuentro fue programado para el domingo siguiente, Día del Niño, en la misma plaza de Chapultepec donde se habían encontrado anteriormente. Ricardo llegó temprano, cargando la caja como si transportara dinamita. Cuando vio a doña Consuelo y Lucía caminando hacia el lugar, acompañadas por Carla, Ricardo sintió una mezcla de nerviosismo y expectativa. Lucía corría adelante, llevando el caballo relámpago restaurado, que se había convertido en su compañero inseparable. «¡Mozo Ricardo!», gritó la niña, corriendo a abrazarlo. «¡Mira cómo mi relámpago está bonito! Abuelita dijo que hoy es Día del Niño y que tal vez quisieras jugar en el parque con nosotros». Ricardo sonrió, pero su mirada se dirigió a doña Consuelo, que lo observaba con una expresión cautelosa, pero menos hostil que en el primer encuentro. «Doña Consuelo», dijo él, levantando la caja, «tengo algo muy importante para mostrarles». «¿Qué es esta vez?», preguntó ella, pero había curiosidad en su voz, no irritación. «Son regalos que su hijo Máximo hizo para Lucía antes de morir. Estaban guardados en el taller del señor José». El rostro de Consuelo cambió completamente, pasando de la curiosidad al shock, luego a una emoción cruda que intentó controlar frente a su nieta. «¿Qué dijiste?», susurró. Ricardo se arrodilló y abrió cuidadosamente la caja en la hierba. Cuando las 3 piezas fueron reveladas, doña Consuelo soltó un sollozo que vino del fondo del alma. Lucía miró los juguetes con ojos desorbitados. «¿Esto es de mi papá? ¿Esto es para mí?». «Sí, princesa», logró decir doña Consuelo entre lágrimas. «Tu papá hizo todo esto pensando en ti». En los minutos que siguieron, mientras Lucía exploraba sus nuevos tesoros con la alegría pura de los niños, Ricardo observó a doña Consuelo sosteniendo el trenecito contra el pecho y llorando silenciosamente. Era como si estuviera recibiendo un último abrazo de su hijo. «¿Cómo sabías que esto existía?», preguntó cuando logró recomponerse. «No lo sabía. Fue el azar o el destino, o tal vez tu hijo tiene una manera de cuidar de su familia, incluso no estando aquí». Capítulo 8. La amenaza de desalojo y una revelación inesperada. Noviembre trajo consigo una atmósfera de cambios que Ricardo comenzó a percibir, incluso antes de que José le contara sobre la carta que había recibido. El carpintero italiano, siempre alegre y expansivo, estaba visiblemente abatido esa mañana de sábado, moviendo distraído las herramientas sin realmente trabajar en nada específico. «Señor José, ¿sucedió algo?», preguntó Ricardo, notando que el movimiento habitual del taller estaba diferente. José suspiró profundamente y sacó un sobre arrugado del bolsillo del delantal. «Llegó esto el jueves, señor. Una carta del propietario del inmueble». Ricardo desdobló el documento oficial y sintió un frío en el estómago al leer el encabezado: «Notificación de rescisión contractual».
El propietario estaba cancelando el contrato de alquiler de la oficina con solo 60 días de aviso previo, alegando que había vendido el terreno a una constructora que pretendía demoler el edificio para construir un complejo residencial. ¿60 días? Ricardo releía el documento incrédulo. ¿Pueden hacer eso? El contrato lo permite, señor. Siempre supe que un día esto podría suceder. Coyoacán está cambiando muy rápido, los alquileres están subiendo, las casas antiguas están siendo derribadas para hacer nuevos edificios. Ricardo continuó leyendo y se detuvo bruscamente al llegar a la firma de la constructora responsable del proyecto. La sangre se le heló en las venas. Construcciones Bandeirante Ltda. Una de las principales competidoras de su empresa, conocida por proyectos agresivos de verticalización en barrios históricos. Señor José, ¿ha intentado negociar con el propietario? ¿Ofrecer un valor mayor por el alquiler? El carpintero rió amargamente. Señor, Ricardo, ofrecieron 3 millones de pesos por el terreno. No tengo cómo competir con eso. Y aunque tuviera, ¿para qué? En 2 años aparecerán otros compradores ofreciendo 6 millones, luego 12. Alrededor de ellos, los otros alumnos de las clases del sábado trabajaban en silencio, pero era obvio que todos estaban preocupados. Doña Teresa había dejado de pintar su proyecto. Carlos sostenía una pieza sin cortar nada. Fernando miraba sus manos como si hubieran perdido el propósito. ¿Y ustedes?, preguntó Ricardo dirigiéndose al grupo. ¿Qué van a hacer cuando la oficina cierre? No sé, respondió Julia tristemente. Buscar otro lugar. Imagino, pero no será lo mismo. Aquí hemos creado una familia. Su José no es solo un profesor, explicó don Antonio. Es como un padre para todos nosotros. Y este lugar tiene alma, ¿sabes? Tiene historia. Tiene memoria. Ricardo pasó el resto de esa mañana en una agitación creciente. Mientras finalizaba un portarretratos que había comenzado 2 semanas antes, su mente trabajaba furiosamente en posibles soluciones. Como empresario, conocía bien el mercado inmobiliario de la Ciudad de México. Como persona que había encontrado refugio en esa oficina, entendía lo que significaría perderla. Después de la clase, en lugar de ir directamente a casa como siempre hacía los sábados, Ricardo decidió dar una vuelta por el barrio de Coyoacán. Quería entender mejor la dinámica de transformación que José había mencionado. Lo que vio lo inquietó profundamente. En varias esquinas había carteles de «se vende» o «se alquila», muchos de ellos ya con la marca de inmobiliarias especializadas en grandes emprendimientos. Casas antiguas, con fachadas históricas, compartían espacio con rascacielos en construcción. El olor tradicional de cantinas familiares competía con el ruido de martillos neumáticos y mezcladoras. Fue en una de esas caminatas reflexivas que Ricardo decidió visitar a Carla. En la oficina, donde atendía casos sociales, necesitaba una perspectiva externa sobre la situación de la oficina, y Carla había demostrado ser una persona práctica y bien informada sobre cuestiones urbanas. La oficina estaba en un local alquilado, en la región de Roma, con paredes cubiertas de carteles sobre derechos sociales y una mesa atiborrada de procesos. Carla lo recibió con sorpresa, pero también con una sonrisa genuina que indicaba que sus desconfianzas iniciales habían disminuido. «Ricardo, qué sorpresa. ¿Viniste a hablar sobre doña Consuelo y Lucía?» «En realidad, quiero conversar sobre una situación relacionada, pero diferente», explicó sobre la oficina de José y la amenaza de desalojo. Carla escuchó atentamente, haciendo anotaciones ocasionales. Desafortunadamente, esto está sucediendo en varios barrios centrales. La gentrificación expulsa no solo a residentes de bajos ingresos, sino también a actividades comunitarias como la oficina de su José.
¿Hay alguna forma legal de impedir esto? Legalmente, si el contrato permite rescisión con 60 días, no hay mucho que hacer. Pero Carla se inclinó hacia adelante. Hay otras formas de abordar el problema. ¿La oficina de José tiene algún tipo de registro como actividad cultural o social? No, que yo sepa. Es solo un carpintero que da clases gratuitas. Así es. Si fuera reconocida como centro cultural comunitario, habría más protecciones legales. Y si el espacio tuviera valor histórico o arquitectónico reconocido, Ricardo comenzó a ver posibilidades. Carla, ¿conoces bien las leyes de protección al patrimonio cultural? Sí, conozco. De hecho, dudó por un momento. ¿Puedo contarte algo personal? José Martínez es mi padre. Ricardo la miró sorprendido. ¿Tu padre? Padre adoptivo en realidad. Mis padres biológicos murieron cuando tenía 8 años. José y su esposa, que falleció hace 5 años, me criaron como hija. Fue él quien me enseñó a valorar el trabajo manual, la paciencia, la importancia de preservar tradiciones. Por eso fuiste tan protectora con doña Consuelo y Lucía cuando nos conocimos. Exacto. José me enseñó que las personas con poder y dinero no siempre usan esos recursos para ayudar de verdad. A veces ayudan solo para sentirse bien consigo mismas. ¿Y ahora? ¿Qué piensas de mí ahora? Carla sonrió. Ahora creo que realmente te importa y que tal vez puedas usar tu conocimiento del mercado inmobiliario para encontrar una solución que yo, como asistente social, no podría imaginar sola. Carla, necesito hacerte una pregunta directa. ¿Confiarías en mí para intentar salvar la oficina de tu padre? Depende. ¿Qué tipo de salvación tienes en mente? Ricardo respiró hondo. Aún no sé exactamente, pero tengo algunos contactos en el sector inmobiliario, algunos favores que cobrar, algunas ideas que podrían funcionar. El problema es que cualquier solución real requerirá dinero, mucho dinero, y un compromiso a largo plazo. ¿Y estás dispuesto a eso? Ricardo miró por las ventanas de la oficina hacia las calles concurridas de Roma, donde inmigrantes de varias nacionalidades habían construido sus vidas y negocios a lo largo de décadas. Pensó en José, en las mañanas de sábado que se habían convertido en la parte más importante de su semana, en las manos callosas que estaba aprendiendo a valorar más que cualquier contrato millonario. Estoy descubriendo que sí, respondió. Estoy descubriendo que algunas cosas son demasiado importantes para dejarlas morir. Capítulo 9. La verdad sobre las conexiones. Diciembre llegó con ese calor húmedo típico del verano mexicano, y Ricardo había pasado las últimas semanas sumergido en una investigación obsesiva sobre la situación de la oficina de José. Sus contactos en el mercado inmobiliario habían confirmado sus peores temores. La constructora Bandeirante no solo estaba comprando el terreno de la oficina, sino que planeaba una revitalización completa de 3 manzanas de Coyoacán, lo que resultaría en el desplazamiento de decenas de familias y negocios tradicionales. Esa mañana de sábado, víspera de Navidad, la oficina tenía un clima melancólico. Los alumnos sabían que esa sería una de las últimas clases antes del cierre definitivo, programado para el 15 de enero. José intentaba mantener el ánimo alto, pero era obvio que el peso de la situación estaba cobrando su precio. Señor Ricardo, dijo José mientras organizaba herramientas que probablemente no usaría por mucho más tiempo. Has estado muy callado últimamente. ¿Todo bien? He estado pensando mucho en la situación, señor José, y tengo algunas noticias, pero primero necesito mostrarte algo. Ricardo sacó de su carpeta una serie de documentos que había conseguido a través de sus contactos en la alcaldía.
Conseguí una copia del proyecto de la constructora Bandeirante para esta región. Es peor de lo que imaginábamos. José examinó los planos con una expresión cada vez más sombría. El proyecto preveía no solo la demolición de su oficina, sino de toda la cuadra, incluyendo casas familiares que resistían desde hacía décadas y 2 pequeñas cantinas tradicionales. Madonna mía, van a destruir todo. No solo eso, continuó Ricardo, sacando otro documento. Descubrí que la alcaldía aprobó una operación urbana que va a desplazar al menos 60 familias de esta región. Entre ellas, Ricardo dudó, sabiendo que la próxima información sería un golpe duro. Entre ellas, la familia de Doña Consuelo y Lucía, la casa de la tía Teresa, en Iztapalapa, queda en una área que será recalificada para dar lugar a un centro comercial. José se sentó pesadamente en una silla, como si el peso de todas esas noticias fuera demasiado para procesar. ¿Cómo descubriste todo esto? Tengo contactos en el área de desarrollo urbano, y cuanto más investigaba, más conexiones descubría. Ricardo respiró hondo. José, necesito contarte algo personal, algo que puede cambiarlo todo. En ese momento, Carla apareció en la puerta de la oficina, cargando una caja de panetones y con expresión preocupada. Papá, traje... Hola, Ricardo. Ustedes tienen cara de velorio. ¿Pasó algo? Carla, qué bueno que llegaste. Lo que necesito contarte te involucra también. Ricardo se dirigió a la parte trasera de la oficina, donde José guardaba objetos personales en un armario antiguo. Señor José, recuerda que me contó que guardaba algunas cosas personales de Máximo, además de los juguetes que encontramos. Sí, algunas cartas, documentos que él olvidó aquí. ¿Podría mostrarme esas cartas? José dudó. Son cosas muy personales, señor. Por favor, confía en mí. Con reticencia, José abrió un cajón del armario y sacó un sobre amarillento que contenía algunas hojas manuscritas y fotografías antiguas. Ricardo las examinó cuidadosamente y su rostro fue empalideciendo gradualmente. «Dios mío», murmuró. «¿Qué es?», preguntó Carla, acercándose. Ricardo levantó una de las fotografías, una imagen en blanco y negro de un hombre de unos 30 años abrazado con una mujer joven, frente a una casa simple. En el reverso, alguien había escrito «Máximo y Consuelo 1995». Conozco esta foto. «¿Cómo que conoces?». José frunció el ceño. Con manos temblorosas, Ricardo sacó su billetera y extrajo una fotografía pequeña y amarillenta que siempre llevaba consigo, pero que raramente miraba. Era casi idéntica a la primera, pero mostraba a un hombre mayor con la misma mujer joven. «Esta es una foto de mi padre con mi madre, tomada en el mismo lugar, probablemente en la misma época». José y Carla se miraron confundidos. «Ricardo», dijo Carla con cuidado, «¿qué exactamente estás tratando de decir?». Ricardo comparó las dos. Fotografías lado a lado. Los hombres tenían rasgos muy similares, la misma línea de la mandíbula, la misma forma de los ojos, la misma sonrisa algo torcida. «Estoy diciendo que...». Su voz falló por un momento. «Estoy diciendo que Máximo podría haber sido mi medio hermano». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. José se sentó nuevamente, pasando las manos por su cabello blanco. «Pero, ¿cómo es posible?», preguntó Carla. «Mi padre, Roberto Fernández, tuvo muchas relaciones antes de casarse con mi madre. Digamos que era una persona complicada. Murió cuando yo tenía 15 años y nunca me contó sobre otros hijos, pero siempre supe que era posible». Ricardo tomó una de las cartas manuscritas que Máximo había dejado y reconoció inmediatamente la caligrafía, idéntica a la de algunas anotaciones que su padre solía hacer. Esta letra
Es igualita a la de mi padre. José hojeó otras cartas y señaló un párrafo específico. Aquí, Máximo escribe sobre un hermano rico que nunca conoció, pero que vive en Polanco y tiene una empresa de construcción. Él sabía de ti, señor. Ricardo sintió como si el suelo se hubiera desmoronado bajo sus pies. ¿Él sabía? Parece que sí. En estas cartas habla sobre querer un día buscarte, pero tener miedo del rechazo. Habla sobre querer que Lucía conociera al tío, pero no saber cómo hacer el primer contacto. Carla se acercó y puso la mano en el hombro de Ricardo. ¿Estás diciendo que Lucía es tu sobrina? Parece que sí. Ricardo miró nuevamente las fotografías, las cartas, todas las pistas que ahora tenían sentido. Cuando ella me buscó aquel día, llorando con el caballo quebrado, no fue casualidad, fue destino, o tal vez fue Máximo encontrando una manera de conectarnos. José se levantó y abrazó a Ricardo con fuerza. Vaya, señor, entonces eres familia, es familia. Pero eso significa... Carla comenzó a procesar las implicaciones. Eso significa que tienes responsabilidades legales con doña Consuelo y Lucía. Y eso también significa... Eso significa que no puedo dejar que expulsen a mi familia de sus casas, completó Ricardo, con una determinación nueva brillando en sus ojos. Y no puedo dejar que destruyan el lugar donde mi hermano aprendió a expresar su amor por su hija. Por primera vez en semanas, José sonrió genuinamente. Entonces, familia, ¿qué vamos a hacer? Ricardo miró alrededor del taller, hacia las herramientas que habían enseñado a sus manos a crear, hacia los proyectos inacabados que representaban sueños y esperanzas, hacia el espacio que se había convertido en un refugio para personas como él que buscaban significado más allá del dinero. Vamos a luchar, dijo simplemente, vamos a luchar como una familia lucha. Capítulo 10. La transformación completa. Agosto de 2024. 1 año y 2 meses después del primer encuentro con Lucía en la acera de Polanco, Ricardo estaba sentado en el jardín de su casa, que ya no era el apartamento frío e impersonal de antes, sino una casa de una planta en el propio Coyoacán, a 2 cuadras del taller de José. Sus manos, ahora permanentemente marcadas por los callos de la carpintería, sostenían una taza de café, mientras observaba a Lucía jugar en el patio con Relámpago y todos los demás caballos de madera que había aprendido a esculpir. La niña, ahora con 7 años, corría entre los árboles frutales que él había plantado, creando aventuras elaboradas, donde sus caballos de madera salvaban princesas y exploraban reinos mágicos. Su risa cristalina resonaba en el aire matutino, mezclándose con el sonido distante de las herramientas en el taller y el aroma de pan casero que doña Consuelo preparaba en la cocina. «¡Tío Ricardo!», gritó Lucía, corriendo en su dirección con Relámpago en las manos. «¡Mira lo que me contó Relámpago hoy!». «¿Qué fue, princesa?». Ricardo la levantó en brazos, sintiendo esa sensación de plenitud que aún lo sorprendía todos los días. «Dijo que papá está muy feliz allá en el cielo porque ahora somos una familia de verdad». Ricardo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Una reacción que se había vuelto más frecuente desde que permitió que sus murallas emocionales se desmoronaran completamente. ¿Y qué más dijo Relámpago? Que eres el mejor tío del mundo y que le gusta mucho nuestra casa nueva. La casa nueva había sido una de las decisiones más radicales de la vida de Ricardo. Después de descubrir su conexión familiar con Marcio y Lucía, y tras meses luchando contra la especulación inmobiliaria que amenazaba a Coyoacán, había vendido su lujoso apartamento y usado el dinero para comprar y restaurar una casa histórica en el corazón del barrio. Más que un cambio de dirección, había sido un cambio completo de filosofía de vida. La casa tenía 3 habitaciones, una para él, una para doña Consuelo, que se había convertido oficialmente en parte de la familia,
y una toda decorada con caballos de madera para Lucía. También tenía un pequeño taller en la parte de atrás, donde Ricardo practicaba carpintería y donde Lucía estaba aprendiendo los primeros pasos del arte que conectaba a su familia. «Buenos días, familia». Carla apareció en el patio cargando una carpeta de documentos y usando el vestido azul que Ricardo había aprendido a amar, verla llevar los fines de semana. Los últimos meses también habían transformado la relación entre ellos. De la inicial desconfianza profesional a una amistad sólida, y luego a algo más profundo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos habían abrazado con gratitud. «¿Cómo fueron las reuniones en el ayuntamiento ayer?», preguntó Ricardo, besándola suavemente. «Excelentes. El proyecto del Centro Cultural fue aprobado oficialmente. El taller de José no solo será preservado, sino que recibirá financiamiento municipal para la expansión de las actividades comunitarias». La victoria había sido compleja y costó meses de negociaciones. Ricardo había usado su influencia empresarial de una manera completamente nueva, no para maximizar ganancias, sino para crear soluciones que beneficiaran a toda la comunidad. En asociación con Carla y otros activistas locales, había desarrollado un proyecto que transformaba el taller de José en un centro cultural oficial, ofreciendo no solo clases de carpintería, sino también talleres de arte, clases de alfabetización para adultos y actividades para niños. «¿Y la constructora?», preguntó doña Consuelo, apareciendo en la puerta de la cocina con las manos enharinadas. «Cambiaron completamente los planes», respondió Carla con satisfacción. «En lugar de demoler todo, van a construir vivienda popular integrada con los edificios históricos preservados». Ricardo logró convencerlos de que el desarrollo sostenible es más lucrativo a largo plazo. Esa había sido la parte más desafiante de la transformación personal de Ricardo. No había abandonado completamente el mundo de los negocios, pero había redirigido su empresa hacia un desarrollo urbano socialmente responsable. Era menos lucrativo a corto plazo, pero infinitamente más gratificante personalmente. «¿Y ustedes?», preguntó Carla, sentándose en la mesa de madera que Ricardo había hecho con sus propias manos. «¿Cómo fueron los preparativos para la fiesta?». Ese fin de semana estaban organizando la primera fiesta anual del Centro Cultural José Martínez, una celebración que reuniría a todos los alumnos antiguos y nuevos, las familias beneficiadas por los proyectos sociales y la comunidad en general. Era una forma de mostrar que era posible preservar tradiciones mientras se creaba espacio para el crecimiento y la innovación. «Todo listo», dijo doña Consuelo. «Hice bocadillos para 200 personas. José preparó una exposición con los mejores trabajos de los alumnos, y los niños van a presentar una obra sobre la importancia de preservar nuestra memoria». Lucía saltó de emoción. «Yo voy a representar a una princesa que salva un taller mágico con la ayuda de su caballo volador». Ricardo se rió, reconociendo en la creatividad de la niña ecos de la imaginación que él mismo había redescubierto en los últimos meses. «¿Y cuál es la moraleja de la historia de la obra?». «Que las familias no son solo las personas que nacen juntas», respondió Lucía con la sabiduría inocente de los niños. «A veces las familias están hechas por personas que se eligen y que se cuidan unas a otras». Esa tarde, mientras preparaban los últimos detalles de la fiesta, Ricardo se permitió reflexionar sobre todas las transformaciones de los últimos meses. Había aprendido a trabajar con las manos, descubierto la satisfacción de crear en lugar de solo acumular, encontrado una familia que nunca supo que existía y desarrollado una relación amorosa basada en valores compartidos en lugar de conveniencia social. Más importante aún, había aprendido que la vulnerabilidad no era debilidad, sino la única forma real de conectar genuinamente con otras personas.
Las murallas emocionales que había construido después de las pérdidas de su juventud habían caído completamente, revelando a un hombre capaz de amar, de sacrificarse y de encontrar propósito en algo más grande que el éxito individual. Cuando el sol se puso aquella tarde de agosto, pintando el cielo de la ciudad de México con tonos de naranja y rosa, Ricardo estaba en el taller de José, dando los últimos retoques a una nueva pieza, una cuna de madera que estaba haciendo para el bebé que Carla esperaba, fruto del amor que había florecido entre ellos en los últimos meses. Lucía entró en el taller cargando a Relámpago, ahora acompañado de una familia entera de caballos esculpidos por su tío. «Tío Ricardo», dijo ella, subiendo al banco alto junto a la mesa de trabajo, «¿crees que mi papá está feliz con todo lo que ha pasado?» Ricardo dejó de lijar la cuna y miró a la niña, su sobrina, su princesa, la niña que había cambiado su vida completamente al extenderle un juguete roto en una fría mañana de junio. «Estoy seguro que sí, Lucía. Tu papá quería que fueras feliz y cuidada. Y mira, tienes una abuela que te ama, un tío que te adora, una tía Carla que te enseñará a luchar por justicia, un abuelo José que te enseñará a crear belleza con las manos, y pronto una primita para jugar». «¿Y el relámpago?», preguntó ella, besando al caballo de madera. «El relámpago fue el mensajero que trajo a toda nuestra familia junta. Cumplió la misión más importante de su vida». Lucía sonrió y abrazó a Ricardo con fuerza. «Te amo, tío». «Yo también te amo, princesa, más de lo que todas las palabras pueden decir». Esa noche, cuando la casa finalmente se silenció y todos estaban durmiendo, Ricardo salió al patio y miró las estrellas sobre la Ciudad de México. En sus manos sostenía una pequeña placa de madera que había grabado para colocar en la entrada del taller. «Centro Cultural José Martínez, donde la madera se transforma en sueños y los extraños se convierten en familia». En 1900, el bolsillo de su camisa, junto al corazón, llevaba la foto amarillenta de Máximo y doña Consuelo que había encontrado en el taller. No más como un doloroso recuerdo de conexiones perdidas, sino como un símbolo de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de unir a las personas que necesitan estar juntas. El niño de 6 años que un día había perdido a sus padres y construido murallas emocionales para protegerse, finalmente había encontrado su camino de regreso a casa. Y casa, descubrió, no era un lugar físico, sino la sensación de pertenecer completamente a personas que lo amaban tal como era,